I'm proud to work at USAID. I'm proud to work at USAID. El siglo XXI llegó a América Latina con dos novedades. Una, los nuevos gobiernos latinoamericanos dejaban atrás una década de neoliberalismo y apostaban por la soberanía económica y política. Dos, Estados Unidos debía modificar su estrategia. Los tiempos habían cambiado y ya no había margen para golpes militares. Para ellos no existe imperio. Para ellos no existe ningún tipo de atropello contra la vida humana por parte del gobierno y la maquinaria imperial militar de Estados Unidos. Para ellos el golpe de Honduras no fue un golpe. Para ellos el golpe del 11 de abril aquí, no, eso no fue un golpe. Y ahora andan vestidos con piel de democracia. I am proud to work at USAID because we're ensuring clean water. Because we're building strong economies. Because we're keeping kids safer. Estados Unidos, fiel a su historia de injerencia sobre nuestro continente, cambió soldados por pulcros ciudadanos empleados de organizaciones no gubernamentales. Durante los últimos años se establecieron en nuestros países cientos de ONGs, muchas de ellas financiadas por los fondos infinitos de una agencia estatal del Departamento de Estado, la USAID. Esta USAID venía, ustedes saben que tienen programas de fortalecimiento de la democracia ecuatoriana. Qué insulto, ¿no? O sea, ellos vienen a fortalecer nuestra democracia. ¿Qué quieren hacernos? ¿Convertirnos proimperialistas, neoliberales, procapitalistas? Opera permanentemente como fuerza de presión, de control y de dirección de la derecha venezolana. El pueblo no olvidará que se pretende interrumpir un proceso democrático histórico. ¿Existe una coordinación regional que apuesta al golpismo? ¿Puede una pequeña agencia estatal, escondida en el corazón de la burocracia de Estados Unidos, voltear la voluntad popular? Acá está. El Departamento de Estado, la ANED, las embajadas, la USAID. Los gobiernos latinoamericanos han puesto en jaque a los intereses económicos de Estados Unidos. Para defenderse de esta amenaza, Estados Unidos fue tejiendo una telaraña de organizaciones para fortalecer su injerencia política. El departamento que coordina a todas esas entidades se llama USAID. La USAID es la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. Fue creada en 1961, en ese momento durante el gobierno de JFK, John Fitzgerald Kennedy. These problems, the hard reality of life in much of Latin America, will not be solved simply by complaining about Castro. The task we have set ourselves in the Alliance for Progress, the development of an entire continent, is a far greater task than any we have ever undertaken in our history. It will require difficult and painful labor. Se creó como para ayudar a que las democracias a nivel mundial se consoliden ante la posibilidad del avance del comunismo en distintas regiones. Y sobre todo el principal miedo que tenía Estados Unidos era que en su patio trasero, en América Latina, se den más experiencias como la experiencia cubana. Si durante el siglo XX la estrategia de Estados Unidos fue la intervención militar, ahora pasó a ser psicológica. El objetivo estadounidense es modelar agentes de cambio a través de organizaciones de la sociedad civil que muchas veces se presentan como apolíticas. Existen distintos tipos de organizaciones. Hay organizaciones que se llaman ONG,
ONGs, que serían las organizaciones no gubernamentales, que se forman en la sociedad civil y que reciben eventualmente fondos de otras organizaciones que son en su mayoría agencias de estados, como es la USAID. La USAID es una agencia del Estado, de los Estados Unidos. The U.S. Global Development Lab is the tip of the spear in changing how development is delivered at greater scale than ever before. Hay 3 herramientas que Estados Unidos utiliza para esta política injerencista. Por un lado está el Departamento de Estado, que es la herramienta política. Por otro lado está el Pentágono, que es la herramienta militar. Y la USAID son las herramientas que intervienen en la sociedad civil. La comunicación de la agencia estatal, USAID, tiene un alto componente emocional. Su discurso no es confrontativo, sino que apela a la sensibilidad de las personas. Que hay un discurso que atraviesa estas ONGs que está vinculado con la ideología de Estados Unidos, que asocia libertad a desarrollo, a libre mercado, y sobre todo se financian programas de reforma judicial y anticorrupción, que es el discurso de la nueva derecha en América Latina. Trabajan muy bien lo que es la comunicación. Desde sus distintos nombres van tratando de convencer que su posicionamiento es apolítico, que defienden valores sobre todo democráticos. Entonces ya desde ese lugar se posicionan y tratan de convencer al conjunto de la sociedad de que lo que hacen ellos es para el bien común, que es para el bien de todos. La agencia estatal USAID tiene, en América Latina, una doble estrategia. Por un lado es la oficina encargada de distribuir la mayor parte de ayuda exterior no militar de Estados Unidos. Pero por otro, terceriza su accionar financiando a ONGs. Son un refugio de la derecha y de los elementos que a Estados Unidos le interesa fortalecer e instalar en el imaginario social, públicamente y en el sentido común, y está estudiado por estos estudios psicológicos del Pentágono, que es un discurso que prende. Sectores que tienen buenas intenciones y que hacen reclamos justos, pero la USAID los utilizan como punta de lanza para desestabilizar y desgastar a los procesos populares que están creciendo en cada una de estas regiones. Es algo que no se puede hacer, digamos, eso es injerencia política. Cada país tiene su derecho soberano a elegir quién los gobierna, cómo los gobierna. La USAID tiene bien identificado cuáles son los sectores mediante los cuales puede llegar hasta desestabilizar gobiernos. Bolivia es un ejemplo. Se insertaron muchísimos en la zona del Tipnis, donde hubo un enfrentamiento muy grande con el gobierno de Bolivia y puso realmente a Evo en aprieto, así como en la zona de Santa Cruz de la Sierra. En todos los lugares donde ha tenido injerencia la USAID ha habido procesos de desestabilización y de lo que se llama neogolpismo. Un golpe de Estado que además se busca maquillar con cierto viso de legalidad y cierto viso de legitimidad, al menos de un sector de la población, lo cual por supuesto es mentira. En Honduras y Paraguay se produjeron golpes de Estado amparados por los Estados Unidos. Por ese motivo, varios gobiernos de la región decidieron expulsar de sus países a la USAID para limitar las operaciones desestabilizadoras. Quiero informarles, hemos decidido expulsar a USAID de Bolivia. Se va a USAID de Bolivia. Había cooperación de USAID para enseñarnos en el Congreso a hacer las leyes. Imagínese usted. La expulsión de USAID de determinados países como Bolivia, por ejemplo, o como puede ser Ecuador, tiene su razón de ser, porque efectivamente no es una medida agresiva, antiimperialista por principio. El trabajo que ha realizado USAID en estos países es un trabajo que efectivamente apuntaba a la desestabilización y a voltear a los gobiernos, directamente voltear.
Si quieren donar, perfecto, pero en coordinación con las políticas nacionales. Eso es lo que no han querido ciertas supuestas agencias de cooperación. Y si no quieren, no hay problema, que se vayan. Destejer la telaraña de organizaciones y fundaciones que son financiadas por Estados Unidos no es tarea fácil. Wikileaks, la mayor filtración de documentos diplomáticos, demostraba que Estados Unidos conspiraba contra América Latina. La publicación de la correspondencia interna de la diplomacia de Estados Unidos a través de Wikileaks fue un escándalo mundial. The United States strongly condemns the illegal disclosure of classified information. El caso dejó en evidencia el trabajo oculto de las embajadas norteamericanas. Wikileaks desnudó a la política exterior estadounidense. Sebastián Lacunza es coautor de Wikimedia Leaks, un libro que analiza los despachos diplomáticos de las embajadas en América Latina. Los Wikileaks fueron documentos del Departamento de Estado, de la Cancillería de Estados Unidos, que fueron revelados a partir de una captura de unos archivos por la organización Wikileaks, que dirige Julian Assange, y que revelaron una serie de tramas, de lógicas, de conexiones, de estrategias del Departamento de Estado en todo el mundo. Un emblema del trabajo conspirador de Estados Unidos fue el embajador Charles Shapiro, un personaje clave. Pero tenemos que cambiar la mente. Ambassador Shapiro, welcome to the heat. Thank you. It's a pleasure. You spent an awful lot of time there in that 2-year period visiting, meeting with Hugo Chavez, a man who's larger than life. With Chavez or without Chavez, we've tried to improve relations. Este embajador se transformó en un personaje de altísimo voltaje que hacía reuniones en la embajada con un títere que imitaba a Chávez, en reuniones por el Día de la Prensa, justamente. El fracaso del golpe de Estado contra Hugo Chávez fue la demostración para Estados Unidos de que tenía que cambiar su accionar. La prepotencia del embajador no funcionó. Una nueva estrategia se pone en marcha en Venezuela. Comienzan a financiar ONGs para debilitar al gobierno constitucional. Después del golpe del 2002, ellos interpretan que habían quedado demasiado expuestos. Recordemos que Estados Unidos se había apresurado a reconocer al gobierno amigo de Carmona, que era el que había hecho el golpe, y Chávez utilizaba mucho esto para criticar a Estados Unidos. Entonces ellos dicen, tenemos que ir por otra vía. Lo escribe el embajador de Estados Unidos en Caracas. Tenemos que ir por una vía alternativa. ¿Cómo? A través de las ONG. El cable secreto número 3356 aportaría las pruebas de un cambio de estrategia. Las ONGs entran a escena en Venezuela. Este cable es un cable bastante largo para los estándares de los cables del Departamento de Estado y establece una estrategia de 5 puntos, que aquí está detallada. Que ellos denominan fortalecer las instituciones democráticas, penetrar la base de Chávez, dividir al chavismo, proteger los intereses económicos vitales de Estados Unidos y aislar a Chávez internacionalmente. Por eso estos 5 puntos son las 5 metas que ellos se proponen lograr a través justamente de ONG. Según los cables publicados por Wikileaks, Estados Unidos tenía un plan detallado con las instrucciones para desestabilizar a los gobiernos democráticos de la región. Los cables que detallan cómo se daba esta cooperación mencionan hasta 300 ONG del más diverso tipo. Quien debería dar explicaciones es el propio Estados Unidos, porque es el quien redactó estos cables. Presidente Correa, ¿por qué quiere que saquemos a la luz todos los cables diplomáticos? Porque el que nada debe, nada teme. Nosotros no tenemos nada que ocultar. Por si acaso, los Wikileaks nos fortalecieron. Porque las grandes acusaciones de la embajada era el excesivo nacionalismo y defensa de la soberanía del gobierno ecuatoriano.
Y por supuesto que somos nacionalistas y por supuesto que defendemos la soberanía del país. Por el contrario, como le demostré hace unos momentos, muchos Wikileaks hablaban de todos los intereses que hay en los medios de comunicación nacionales, de los grupos de poder que van a pedir ayuda, a marcar tarjeta en embajadas extranjeras. Nosotros no tememos absolutamente nada, que publiquen todo lo que tengan sobre el gobierno ecuatoriano, pero verá que saldrán muchas cosas sobre entreguismos, traiciones, conveniencias de muchos supuestos opositores a la revolución ciudadana en el Ecuador. El golpe fallido a Chávez le había dado una lección a Estados Unidos. Debía sofisticar su estrategia golpista. Los medios y la derecha mundial serían sus aliados. Argentina, el nuevo laboratorio. A 300 kilómetros de Buenos Aires, en el corazón agropecuario de la Argentina, se ubica Rosario, la ciudad natal de Ernesto Che Guevara y hoy una de las ciudades más prósperas del país. Es una ciudad que es el centro, digamos, del acopio de toda la soja que se produce en la provincia de Santa Fe y también de otras provincias. Es una ciudad muy pujante, una ciudad que además de ser pujante, era considerada en un determinado momento como una especie de pequeña Barcelona, porque es una ciudad donde hay muchos artistas. A orillas del río Paraná, el puerto de Rosario concentra el mayor flujo comercial de productos agrícolas de la Argentina. Y es aquí en donde nació, en 1988, la Fundación Libertad, una ONG sin fines de lucro, referente de la derecha internacional. La Fundación Libertad se instaló en esta ciudad, nació y creció en esta ciudad. No creo que sea una casualidad, porque siempre una organización se instala donde hay un terreno fértil. Y el hecho de que haya dentro de la economía y políticamente exista un peso muy grande de parte del sector agrario, es evidente que la Fundación Libertad acá tiene el terreno fértil para poder actuar y para poder, dar publicidad y tratar de que se expanda, la aprobación al modelo neoliberal. La política soberana del gobierno argentino no suele ser del agrado del Departamento de Estado de los Estados Unidos. La Fundación Libertad es una herramienta útil a esos intereses. Es una fundación que lleva adelante justamente todo lo que es la implementación de una doctrina neoliberal que no es precisamente la línea que está siguiendo el gobierno. Por lo tanto, hay roces muy fuertes y la Fundación Libertad, es una fundación muy de derecha. No es neoliberal, pero de derecha a derecha. Está Mario Vargas Llosa, está Aznar, está Montaner, o sea, son la grande figura, de la derecha internacional. En Argentina, las ONGs como Fundación Libertad, que reciben dinero del Departamento de Estado, suelen jugar un papel menos agresivo que las organizaciones que actúan en Venezuela, Ecuador o Bolivia. Se mueven con mayor sutileza, grandes nombres que dicen defender la libertad de expresión frente a gobiernos acusados de populistas.
Acá en Argentina hubo un problema gravísimo que fue el problema justamente de las retenciones que el gobierno quería aplicar al sector agropecuario y retenciones móviles, de manera que a mayor ganancia, mayor impuestos. Y esto desató el infierno con todo un movimiento de desestabilización y un intento, yo creo que es encubierto, de un golpe de Estado. La idea era poder tumbar al gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. ¡Es una mentira! ¡Liberen las rutas y deje que los argentinos volvamos a producir y trabajar! La Fundación La Libertad tuvo, digamos, su papel, porque la Fundación La Libertad cuenta con un centro de gestión agropecuaria. Por lo tanto, daba todos los insumos para que se pudiera fundamentar lo que era la protesta y al mismo tiempo tratar de convencer a la sociedad de que esa protesta era válida. 2 años después de la protesta destituyente de los dueños de la tierra en Argentina, la política exterior de Estados Unidos puso sus ojos en el Paraguay de Fernando Lugo, un presidente que había asumido en 2008 con la promesa de llevar a cabo una reforma agraria. Hace apenas vamos a recuperarlo seguramente 5 minutos, 6 minutos que se acaba de anunciar la destitución formal de Fernando Lugo como presidente de Paraguay, y estas son las reacciones inmediatas. Lo que no podemos entender, porque en la plaza se supone que estaban solamente los partidarios de Lugo, digamos, ¿verdad? Pero entonces fue con las fuerzas del orden. Este presidente anuncia que no va a presentar renuncia al cargo. Se declara culpable al acusado Fernando Armindo Lugo Méndez y por lo tanto queda separado de pleno derecho de su cargo. Dios y el destino quiso que asuma la presidencia de la República. ¡Franco, golpista! ¡Vos sos el terrorista! ¡Franco, golpista! La posición geopolítica de Paraguay en el centro geográfico del Mercosur era un objetivo atractivo para los intereses de Estados Unidos. Con la agencia estatal USAID a la cabeza, puso manos a la obra en el asunto. Paraguay es el país que está geoestratégicamente ubicada en el ámbito del Mercosur, o sea, linda con la Bolivia de Evo Morales, una Argentina que había venido de un proceso de desestabilización, que linda con Brasil, ni más ni menos. En junio de 2008, Fernando Lugo asume la presidencia del Paraguay. Pocas horas después, el Senado de Estados Unidos confirmó a Lilian Ayalde, la hasta entonces directora de USAID en Colombia, como embajadora en ese país. Ella lo que hace es forzar la licitación de los datos de toda esa población paraguaya, pero también de todos los datos que queden en las fronteras, y que la licitación la gana Identity Solution, que es una empresa estadounidense. Entonces vos hoy en día vas a tramitar tu DNI en Paraguay, te viene con un sello de la USAID, y tus datos y los de tu familia van directo a estos lugares de acumulación de información que tiene Estados Unidos en distintas zonas estratégicas de su país. Luego de forzar la licitación de estos datos, lo que va a hacer es financiar a través de la USAID algunos estudios que van a recomendar privatizar los aeropuertos internacionales de Paraguay. Si Charles Shapiro, el embajador estadounidense durante el golpe a Chávez, había sido un referente de la operación desestabilizadora en Venezuela, Lilian Ayalde traía a Paraguay la estrategia perfeccionada. A través de Wikileaks se pudo conocer la existencia de un cable secreto, el cual buscaba destituir a Lugo y poner a su vice en su lugar. 3 años más tarde lo lograrían. En Paraguay, en el 2002 se dice que está Bin Laden en la triple frontera, que hay campamentos de Hamas, que están las FARC. Ese discurso no prende en la propia población paraguaya, que se moría de risa frente a esto que circulaba. Entonces,
van a instalar la idea de que una intervención de UNASUR frente a un golpe de Estado es una nueva guerra de la Triple Alianza. El gobierno de Fernando Lugo desafiaba los intereses estratégicos de Estados Unidos. Los campesinos, que fueron la base social que le permitió a Lugo llegar al poder, serían las víctimas y excusas del golpe. A 200 kilómetros al noroeste de Asunción, en la localidad de Curuguaití, un enfrentamiento violento que involucró a policías y campesinos dejó un saldo de 17 muertes. Los campesinos, como los policías, habían sido entregados. El episodio conmocionó a la población paraguaya y desató una crisis institucional. Esta es una situación consolidada de violencia que tenemos en el Paraguay. En medio de la crisis política y con un presidente bajo amenaza de destitución, viajaron a Asunción los cancilleres de todos los países del UNASUR con el explícito objetivo de respaldar a Lugo como presidente. La UNASUR había logrado detener el intento de golpe a Correa en 2010 y a Evo en 2012, pero la demonización de los países hermanos ya estaba en marcha a través de los medios de información. El Paraguay se encuentra en una difícil situación internacional creada por sus vecinos, integrantes del Mercosur y de la UNASUR. Aún no se borra el holocausto de la guerra de la Triple Alianza, resultado de una injustificable coalición que diezmó su población y destruyó su economía. Pocas semanas después del golpe a Lugo, la embajadora Lilian Ayalde viajaba al interior del Paraguay para celebrar los lazos entre ambos países. Con un presidente más afín a los intereses estadounidenses, ahora la USAID tenía vía libre. Iniciativa Zona Norte es un esfuerzo conjunto entre el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de Paraguay, que nace de una inquietud que la zona del norte necesita ese esfuerzo adicional en términos de gobernabilidad. Ni bien el ministro de Defensa del Paraguay denuncia las conspiraciones que está llevando a cabo en la Embajada de Estados Unidos y la financiación de todos estos programas de la USAID y cuál era la verdadera intención, va a ser amenazado de juicio político en el Congreso y va a ser destituido. Y esta embajadora ahora ha pasado, o casualidad, a ser embajadora de Estados Unidos en Brasil. Olá, sou Liliana Ayalde, a nova embaixadora dos Estados Unidos no Brasil, e será grande prazer conhecer vocês. Obrigada e até breve. Misión cumplida en Paraguay. Cambio de destino para la embajadora Lilian Ayalde. Brasil, la séptima economía del mundo y el motor económico de América Latina, son el nuevo objetivo.